Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra en esta tarde, mientras nuestros pequeñitos salen a su clase. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, nos acercamos hasta el trono de tu gracia a través de Jesucristo para suplicarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos bendigas, que nos des de tu palabra, Señor, y abras nuestro entendimiento. Padre, si tú no lo haces, Señor, sería en vano cualquier cosa que nosotros pudiésemos mirar o atender. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos guíes en el estudio de tu palabra. Señor, queremos esta manifestación de tu amor, de tu poder, de tu presencia en medio de nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. En esta tarde pues vamos a hablar acerca de la oración, y pareciera algo simple, ¿no? Algo que nosotros como cristianos ya conocemos. De hecho, qué difícil sería que yo les preguntara, o qué tan difícil sería que yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la oración? Respuestas. Hablar con Dios, lo más simple. Ajá. ¿Alguna otra cosa? Una forma de relacionarse con Dios. Alguien más diría, bueno, es un medio de gracia que nos fortalece, nos edifica, y encontraríamos varias respuestas. Me encantó una entre tantas que nosotros podríamos dar, y quiero compartírselas. Me gustó esto, dice: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón y el alma ante Dios por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Muy completo. Lo vuelvo a repetir. Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón y el alma ante Dios por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Es un acto, la oración es un acto que nosotros los cristianos realizamos, un acto de fe, por el cual nosotros, fíjense lo que sucede cuando oramos. Esto es la oración. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros oramos? Es un acto de fe por el cual soy transportado fuera de mi ambiente terrenal, ¿sí? Por medio de la fe. Es un acto de fe por el cual soy transportado fuera de mi ambiente terrenal y que me traslada hasta la sala de audiencia espiritual donde está Dios. Eso sucede, o debería de suceder, cuando nosotros oramos. Que por medio de la fe yo salga de mi entorno material, físico, y que por medio de la fe yo sea transportado hasta la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos y decimos: Señor, venimos ante tu presencia. Señor, estamos ante el trono de tu gracia infinita. Yo estoy dejando, por medio de mi fe, al orar, mi entorno material, y por medio de esa fe soy transportado hasta la sala de las audiencias de Dios. Y así deberíamos de orar. Que no sea algo monótono, algo, ¿qué diríamos? Algo a lo que nos hemos acostumbrado tanto que ya no nos centramos de esa manera. De hecho, creo que ya se los comenté en otra ocasión, alguna vez escuché al pastor Núñez explicando una parte muy importante de la oración, donde él decía que nuestra carne no es la que ora. Es imposible que nuestra carne ore a Dios. Por eso esto de
de ser transportado por medio de la fe hasta la sala de audiencias donde está Dios. Es algo muy importante porque nosotros espiritualmente somos llevados allí, ante el trono de la gracia de Dios. Y bueno, después de esto que yo les he comentado, quiero que veamos la oración que hace Esdras. ¿Sí? La oración que hace Esdras, que es lo que nos va a ocupar en esta ocasión. Fíjense todo lo que dice Esdras. Este personaje de quien hemos estado estudiando, por cierto, ya son 9 capítulos, solamente nos faltaría uno. Qué rápido se va el tiempo. Leemos uno por semana, hoy repetimos el 9 a partir del 5, pero el tiempo se nos va súper rápido. Pero este personaje de quien hemos estado hablando, de Esdras, ya dijimos, es un sacerdote, es un hombre que es escriba, conoce la ley de Dios, y para quienes estamos ocupados en la palabra de Dios, y que todos los cristianos deberíamos no solamente los que predicamos el evangelio, sino tú como cristiano, tú como cristiana, debes de tener comunión con Dios, debes de acercarte a Dios a través de la palabra y a través de la oración, porque estas dos cosas van juntas. Esdras, además de conocer la ley, acuérdense cómo los mismos reyes de Persia elogiaban a Esdras, ¿no? Decían, es un hombre sabio, es un hombre diligente, es un hombre presto a lo que él tiene que comentar acerca de la ley, pero es un hombre también que hace oración. Y decía yo que estas dos cosas van juntas. En la vida cristiana, la oración y la palabra de Dios tienen que ir juntas. Ustedes se acordarán en el libro de los Hechos cuando surge un problemilla allí en la iglesia, cuando en las reuniones se repartía el alimento y de repente dice que las mujeres viudas no judías no eran atendidas como pues esperaban que se les atendiese a todos. Los apóstoles no se daban abasto hasta que dijeron, a ver, hermanos, vamos a elegir 7 varones de entre nosotros que nos ayuden en esto, que nos echen la mano porque pues nosotros no podemos con todo. Atendieron la queja y dijeron, no, vamos a poner 7 varones a los que llamaron diáconos: Esteban, Prócoro, Nicanor, Parmenas, Nicolás, no me acuerdo de los otros. Antes me lo sabía de memoria, o no los quise recordar ahorita. Pero dice, ahí están esos, van a dedicarse a eso. Y los apóstoles dijeron, y nosotros nos dedicaremos ¿se acuerdan? A la palabra y a la oración. Y Esdras está dedicado a la palabra y está dedicado a la oración. Ok, bueno, se dice que la oración contiene 5 elementos. La oración. Toda oración debería de contener 5 elementos, pero no debe de faltar estos elementos en nuestras oraciones. ¿Cuáles son esos elementos que debe de tener la oración? Bueno, a ver, los comento rápidamente. Elementos de la oración. Primero, la adoración. En toda oración, nosotros tenemos que incluir la adoración a Dios, ¿sí? Porque acuérdense que a través de este acto nosotros somos transportados hasta la presencia misma de Dios, ¿sí? Nos acercamos al trono de la gracia de Dios y allí, al estar ante la presencia de Dios, nosotros debemos de adorarlo, ¿sí? Eso no puede faltar en tu oración. Señor, bendito seas. Señor, solamente tú eres santo, ¿sí? No por esas palabras nosotros somos atendidos, pero dijimos que orar es derramar de modo sincero, ¿sí? De modo consciente y afectuoso nuestro corazón y nuestra alma delante de Dios. Al orar tenemos que conectarnos con Dios, y en ese momento nadie podría dejar de adorar a Dios. Una vez que tú te sientes en la presencia de Dios, no pueden faltar palabras de adoración para el Señor. Y así es como tenemos que hacerlo. Primer elemento, entonces, la adoración. Una vez que tú y yo estamos a través de la oración en la presencia de Dios, toda vez que ya reconocimos quién es el Señor, en ese momento nosotros al orar también debemos de recordar quiénes somos nosotros. Y recordar
lo que hemos hecho ofendiendo el nombre de Dios. Y este es el segundo elemento de nuestras oraciones, la confesión. ¿Sí? Primer elemento, la adoración. ¿Quién es Dios? Segundo elemento, ¿quién soy yo? Y en nuestras oraciones, tú no puedes hacer una oración sin decirle a Dios, Dios, perdona mis pecados. Tener presente quiénes somos nosotros. El mismo Señor Jesucristo, cuando le enseñó a los apóstoles, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y les dio el modelo de oración que es el Padre Nuestro, en esa oración el Señor Jesús les dijo, les enseñó a decir, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer en el momento de orar, ¿no? La confesión entonces es importante. Tercer elemento de la oración, la gratitud. La gratitud. Reflexionar acerca de las riquezas inauditas de la misericordia de Dios. Tampoco puedes retirarte de la sala de audiencia celestial sin haberle dicho a Dios, y gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que me has hecho. Simplemente gracias porque no me has pagado conforme a mis pecados. Ese es el tercer elemento de la oración. La adoración, la confesión, la gratitud. Y ahora sí viene el cuarto elemento. ¿Cuál creen que sea el cuarto elemento? La petición. Nosotros a través de la oración hacemos peticiones a Dios por las necesidades innumerables que tenemos en este mundo, que el mundo nos hace sentir, que nuestra carne nos hace sentir. Nosotros tenemos que hacer peticiones delante de Dios. Siempre hay algo que pedirle a Dios, ya sea por nosotros o por nuestro prójimo. Fíjense que estaba yo leyendo un comentario y se me hizo curioso el dato. No sé qué piensen ustedes al respecto. Que cuanto más nosotros crecemos en experiencia cristiana y obviamente en edad, cuanto más viejos somos o nos hacemos, dejamos de pedir por nosotros y pedimos por los demás. No sé ustedes qué piensen. A mí se me hizo curiosa la información. Entre más grandes somos y entre más maduros espiritualmente somos, a ver, está nuestra hermana Noemí, que es de las más grandes. No sé cómo sean sus oraciones, pero yo recuerdo las oraciones de nuestra hermana Tere, y sí, era por todos. Pasaba por toda la iglesia, por toda la familia, agarraba, creo que hasta por los vecinos. Y se me hizo curioso ese dato. Entre más crecemos en edad y en experiencia, ya no hacemos peticiones por nosotros, ahora pedimos por todos los demás. Y ese es el cuarto elemento de las oraciones, las peticiones, la petición. Y bueno, y un quinto elemento es la intercesión. ¿A qué nos referimos específicamente con la intercesión? Bueno, a la intercesión nos referimos a tener presente el oficio que nosotros tenemos como sacerdotes. Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, o seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Pedro dice, segunda de Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes, somos real sacerdocio, y como sacerdotes nosotros tenemos que interceder. Ahí está el quinto elemento de las oraciones, nuestra intercesión. Tener presente ese oficio que tenemos como sacerdotes y que debemos de interceder por los demás. Aquí, cuidado, porque no nos referimos a las peticiones que hacemos por ellos en su trabajo, en su salud, en sus estudios, en su familia. No, aquí en la intercesión nos referimos específicamente en la salvación de sus almas. Cuando nos referimos a la intercesión, mi oficio sacerdotal al orar por alguien, sea de mi familia, sea un vecino, Señor, yo te pido que en tu misericordia lo salves. A eso nos referimos con la intercesión. ¿Estamos bien? Bueno, ahí está. Dice la Biblia, vamos a Esdras capítulo 9, que cuando Esdras
recuerden, se enteró de lo que estaba sucediendo en el pueblo, los matrimonios mixtos. Dice que estuvo sentado hasta las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de la tarde, y a esa hora él se levantó, ¿sí? De donde estaba, pues atónito, donde estaba angustiado por lo que estaba sucediendo. Ahora son las 3 de la tarde, se levanta este hombre con las ropas, acuérdense, rasgadas, se arrancó los pelos de la cabeza, se arrancó la barba por el dolor que le causó eso, y ahora se levanta y se pone de rodillas. Eran las 3 de la tarde. Se pone de rodillas, toma una posición que pues creo que es la más recomendable. La Biblia sí habla de oraciones en donde la gente estuvo de pie, pero también hay suficientes ejemplos donde la gente oraba de rodillas. El Señor Jesús muchas veces lo vemos de rodillas orando, ¿sí? Aunque déjenme decir algo, comentarlo a manera muy personal, creo que la posición, si bien aquí lo que nosotros estamos viendo en la Biblia es la posición que usaban los hebreos, a veces de rodillas, a veces de pies, pero lo que sí hacían era con las manos levantadas. Ellos levantaban las manos, era la forma en la que oraban. Hoy nosotros vemos a personas que cuando oran cruzan los brazos, ¿sí? Salmo 51:17 nos dice, Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdan? No despreciarás tú, oh Dios. Finalmente lo que Dios ve no es la posición, porque hay gente que a lo mejor ya no se puede postrar, ¿no? Por alguna enfermedad o porque está postrado en cama, no lo sé. Ya no se pueden postrar, pero lo que Dios mira, según el Salmo 51:17, es el corazón. Y acuérdate lo que dije al principio, orar es derramar de modo sincero, de modo consciente, afectuoso, el corazón y el alma, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y Salmo 51:17 dice, el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Bueno, en la oración que hace este hombre, Esdras, realiza una oración de confesión tan profunda, una oración de arrepentimiento, en la que le dice a Dios, a ver, vamos a ver algunos textos, vamos a Esdras capítulo 9. ¿Qué le dice a Dios en esta oración? Vamos a ver. Le dice, versículo 6, dije, Dios mío, estoy confuso y avergonzado para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Él está de rodillas, manos levantadas, su rostro inclinado. Dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esas son las palabras en la oración de Esdras. Le dice, te hemos provocado tantas veces, hemos pecado contra ti, dice Esdras, y aunque él no había pecado, al menos en eso que estaba sucediendo, dice, se han multiplicado sobre nuestra cabeza nuestras iniquidades, dice, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí está uno de los elementos que mencionábamos acerca de la oración, ¿no? La confesión. Y Esdras se incluye en esta oración. Le dice, te hemos provocado tantas veces, siempre, Señor, tú nos has perdonado, pero ahora nuestras iniquidades se han multiplicado. Como diciendo, Señor, ahora sí, llegamos al extremo. ¿Recuerdan que la semana pasada mencionamos que esa fue la causa, la idolatría, el contaminarse con los pueblos paganos? Fue lo que los llevó a la idolatría y a su vez esto fue lo que llevó a Dios a disciplinarlos con el cautiverio babilónico. Y entonces, tras viendo la gravedad del asunto, dice Dios, ¿cómo es posible que, mira, venimos de 70 años del cautiverio babilónico? Esto que estamos haciendo es la causa de ese cautiverio. Dice, Señor, nuestros delitos han crecido. No está este hombre aminorando la gravedad del asunto, ¿sí?
Dice, nuestros delitos han crecido hasta el cielo, pero dentro de todo esto él está recordando la bondad de Dios. Versículo número 7 le dice, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa. ¿Qué está reconociendo Esdras? Señor, en realidad nuestra naturaleza está corrompida. Siempre hemos estado en grande culpa. Dice, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, dice, hemos sido entregados en manos de en los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio, a robo, a confusión de nuestros rostros, como el día de hoy. Señor, ¿qué podemos hacer? Estamos echados a perder. Pablo, cuando habla de este asunto de la corrupción del hombre, allá en en la epístola a los Romanos, capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno, no hay hombre que haga bien y nunca peque. ¿Sí? Dice, están completamente corrompidos. Isaías dice, desde la planta de nuestro pie y hasta nuestra cabeza, solamente hay podrida llaga y hinchazón, todos, es lo que está diciendo Esdras. Desde el tiempo de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpabilidad. Todos somos culpables delante de Dios. Ninguno de nosotros está exento. Pero ve ahora lo que dice el Salmo 130, porque, bueno, esto suena bastante fuerte y es nuestra realidad, todos estamos corrompidos, pero ve la misericordia de Dios y es a lo que va a apelar Esdras precisamente. En el Salmo 130, versos número 3 y 4, dice el salmista, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Salmo 133. Si a través de la oración yo voy a la sala de audiencia celestial y reconozco que soy un pecador, porque nadie puede llegar sin reconocer sus faltas, dice el salmista, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? A ver, como diciendo, ¿quién podría atreverse a ir a la presencia de Dios sabiendo que es un pecador? Nadie. Y ahora no hay justo ni aun uno. Esto no es para que digas, yo estoy en un terrible pecado y no puedo orar, no puedo acercarme a Dios. Al contrario, nos acercamos porque necesitamos de nuestro Dios, reconociendo nuestra culpabilidad. Dice verso 4 del Salmo 130, pero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Es a lo que va a apelar Esdras, a la misericordia infinita de Dios, porque dice, desde nuestros padres hasta nosotros. Daniel también, cuando hace su oración delante de la presencia de Dios, dice, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, todos hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Todos absolutamente. ¿Sí? Y esto es lo que está reconociendo Esdras en este versículo número 7. 8. Dice, y ahora como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí Esdras? Dice, 70 años estuvimos allá. Dios nos da la oportunidad, dice, brevemente de estar aquí en Jerusalén. No. Vean la bondad de Dios, hermanos, porque si no fuera por esa bondad, nosotros no podríamos presentarnos en la sala de audiencia celestial. No podríamos acercarnos a Dios a través de la oración. Dice, por un momento fue la misericordia, venimos del cautiverio, ahora Dios nos dio la oportunidad de estar aquí en Jerusalén nuevamente. ¿Y qué hemos hecho? Hemos pecado otra vez. Y esta es nuestra realidad. Pero fíjense que la oración es un instrumento que nos acerca a Dios. Alguien dijo que nos conecta a Dios, ¿no? Que nos relaciona, que nos permite relacionarnos con Dios. Pues es un instrumento también que nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos espiritualmente. Si siendo como somos, imagínense, dejáramos de orar nosotros, dejáramos de presentarnos a la presencia de Dios, hermanos, estamos perdidos. Es un medio, es un instrumento que a nosotros nos ayuda para crecer espiritualmente, para estar en comunión con Dios,
Es decir, la oración es algo maravilloso. Dice el 9, porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar sus asolamientos, para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Esdras dice, Señor, aún con todo y que hemos pecado, y dime si esto no es nuestra realidad, con todo y que hemos pecado, tú nos has hecho bien. Dice, tú nos favoreciste a través de los reyes de Persia, con todo y que hemos pecado. Esto es la gracia infinita de Dios. Pero Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia crezca? Obviamente no. Y Esdras, vean el verso número 10, le dice, ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Como diciéndolo, Señor, ¿qué decimos? Mira, no tenemos cara, nosotros pecamos, tú nos haces bien, nosotros infringimos tu palabra, tú nos bendices. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Qué te podemos decir? ¿Se está justificando Esdras? No. Dice, Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos mal, estamos corrompidos. No está justificando, dice, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Dice, ¿qué te podemos decir, Señor? Y te decía, dime si esto no es nuestra realidad, que con todo y que somos pecadores, Dios nos ha hecho mucho bien y ha prolongado su misericordia para con nosotros. Dice el libro de las Lamentaciones, esas misericordias son nuevas cada mañana. Dios, ¿por qué lo haces? ¿Se han preguntado ustedes por qué lo hace Dios? Además de que porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahí está. Por amor, pero ¿por amor a quién? La Biblia dice muchas veces, dice, por amor a su nombre. Salmo 1. A ver, búsquenme allí en el Salmo 1, donde dice, por amor a su nombre. ¿En qué versículo del Salmo número 1? Quien lo encuentre me dice, por favor, donde dice que lo que hace Dios en favor, no, sí por amor a nosotros, pero principalmente es por amor a su nombre. Versículo. ¿Sí lo encontraron? Salmo número 1. A ver, ¿quién lo encontró? O yo estoy equivocado. Perdón. El 23, sí es cierto. Perdón, los mandé a una referencia equivocada. Es el 23. Exactamente. Gracias, hermana. Sí, es 23. Perdón, confundí la ubicación. Como están de este lado en mi Biblia los dos. Exactamente, es el Salmo número 23 donde dice, verso número 3, que Él guiaráme por sendas, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre. Todo lo que hace Dios en favor de nosotros es por amor a su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nosotros no merecemos ninguna cosa, salvo la justa ira de Dios. Eso es lo que sí merecemos. Pero Cristo intercede por nosotros. Y Dios, por amor a su nombre, y porque Dios ha hecho promesas, las cumple y por eso nos bendice. El Señor es bueno, el pueblo es malo, pero Dios hace estas cosas por amor a su nombre. Esdras estaba impresionado por todas las señales de la misericordia de Dios al reconocer que los había traído nuevamente a su tierra, que habían edificado un templo. Días atrás había estado apreciando esas bondades, entendía cuán bueno había sido Dios con su pueblo y ahora entiende cuán peligroso es haber pecado contra Dios y haber transgredido nuevamente su ley.
Sí, Salmo 25, 11 manda esa referencia a nuestras Biblias y también la vi. A ver, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande, por amor de tu nombre, solamente por amor de su nombre. Y lo que estamos diciendo, ¿no? No merecemos, hermanos, nosotros ninguna cosa. Y Esdras, ¿cuándo entendió eso? Cuando se había acercado a Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Por eso dije hace un momento, la oración y la palabra van de la mano. Todo cristiano debe tanto de leer la escritura como de orar, ¿sí?, en su vida personal. Van de la mano. Solamente así vamos a poder acercarnos a Dios, solamente así vamos a estar contrarrestando esa pecaminosidad que todavía está en nuestras vidas. De otra manera, lo repito, estamos nosotros perdidos. Y bueno, por último, ¿qué hace Esdras en esta oración del 10 al 14? Lo que hace Esdras es temer por el pueblo. Cuando nosotros pecamos, obviamente no tenemos ninguna excusa. Y déjame decir esto, todos los días estamos pecando. Y no tenemos ninguna excusa. Por eso le dice Esdras, Señor, y después de esto, ¿qué te decimos? ¿No? A veces llegamos a Dios rendidos en la oración, después de reconocer quiénes somos y quién es Él. Señor, ¿y qué te digo? ¿No? ¿Qué te digo después de todas estas cosas? Eso es orar, derramar nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios. Bueno, no tenemos excusa, dice Esdras, no hay excusa ni tampoco explicación a lo que nosotros hacemos. Nuestros pecados son indefendibles y son una desobediencia directa a Dios. Esdras reconoce que Dios obviamente no les ha pagado conforme a sus pecados. Versículo número 11. No les ha pagado conforme a sus pecados. Dice, los cuales está hablando de la tierra donde ellos llegaron, de las naciones que les rodeaban y que eran paganas. Dice, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, ni vuestras hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, dice, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo nuestras iniquidades y nos diste este efugio. Efugio se refiere al remanente. Tú nos diste este lugar para que pudiésemos poner la primera estaca y volver a llegar a este lugar que es heredad tuya. Dice, tú nos has dado este remanente. Versículo número 13, al final dice, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este efugio. El Salmo 103 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Ahí mismo Salmo 103 dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Resaltamos entonces la misericordia de Dios, lo que apela este hombre. En verso número 15, último, dice, Jehová Dios de Israel, reconoce a Dios como Dios de Israel, dice, tú eres justo. Finalmente, Señor, estamos en tus manos. Y Jesucristo, nuestro Señor, en la oración modelo, pues allí están los elementos que mencionábamos acerca de la oración. Pero cuando Cristo está orando en el Getsemaní, nos enseña también algo muy importante. Cuando le dice al Padre, pero no se echa mi voluntad, sino la tuya. En el Padre Nuestro, San Mateo 6, del 9 al 13, dice, pero hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que hace ahora Esdras es decir, Dios, tú eres justo. Le está diciendo, hágase tu voluntad.
Así que, queridos hermanos, bueno, obviamente el tema de la oración es mucho más amplio, pero que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Llevemos esto en nuestro corazón. Como cristianos tenemos que leer la palabra, tenemos que echar mano de la oración. Con todo y que somos malos, tenemos un compromiso delante de nuestro Dios, y la oración es ese instrumento que nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos espiritualmente. Que Dios nos bendiga. Amén.